Puede ser peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Carlos Cabrera, consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma. Consejero, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, consejero, gracias a usted por haber venido. He leído que el Cabildo tiene que destinar, tengo por aquí apuntado, casi 13 millones de euros para abonar parte de los impagos del año 2023, más 26,5 millones de euros en obligaciones sin pagar a fecha de diciembre de 2023. Bueno, vamos a ver, ¿qué fue lo que sucedió en ese año 2023 o qué explicaciones hasta el momento les han dado desde el grupo de gobierno? Bueno, las explicaciones son muy claras. Vamos a ver, y los datos están ahí. Cuando entra Coalición Canaria en el gobierno insular, ellos deciden que a partir de ahí, que las certificaciones de las obras viarias contratadas por el anterior equipo de gobierno y pagadas hasta ese momento, no se van a pagar, las certificaciones no se van a pagar. Ese dinero no se va a destinar, no se va a poner más dinero a esa partida como hacíamos nosotros, sino que se va a dejar ahí. Y al final se hace un montante de certificaciones presentadas, ya estando el gobierno Coalición Canaria. Ellos intentaron decirnos, transmitirnos que no, que es una deuda, no es una deuda anterior, es las deudas de las certificaciones de las obras realizadas en las vías, en diversas vías, por emergencia. Y por tanto, a partir de un determinado momento, cuando entra Coalición Canaria, se dejan de abonar. Y bueno, pues al final va pasando casi un año. Y es ahora cuando se reconoce esos 8 millones de euros por un lado, 8 millones y medio casi por un lado. Y luego está, para llegar a esos 12 millones, tenemos otras partidas extrajudiciales, es decir, generadas en los últimos meses del año 23, gobernando Coalición Canaria, con un expediente extrajudicial de 4 millones de euros que estaba ahí y que al final pues también se aprobó el pasado viernes, hace un total montante de 12 millones de euros de deudas que no se han abonado como se había debido hacer, porque había partidas que podía el grupo de gobierno tirar de ellas para abonarle a estas empresas, porque al final de todo esto, detrás de todo esto, de estos 12 millones de euros, más de 12 millones de euros, hay un conjunto de empresas que han estado en algunos casos esperando un año, todavía les queda, porque todavía esto se tiene que publicar, queda algún tiempo, algunos plazos más, pero estamos hablando de un montante que no es justo, y eso es lo que denunciamos, que no es justo que lo esté soportando las empresas. Y luego ya otro conjunto de empresas que al finalizar el ejercicio el 31 de diciembre de 2023, pues estamos hablando de esa cantidad de millones que tampoco se han abonado, que está reconocido pero que no se ha abonado. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se hizo, las bajas que hicieron para hacer otros gastos, más gastos, en lugar de dedicar parte de ese dinero, gran parte de ese dinero, a sufragar esos gastos que ya estaban ocasionados y que ya había empresas que solicitaban el abono. Consejero, y si hablamos de esos 6 millones de euros supuestamente destinados para damnificados, en la sesión plenaria del pasado viernes, bueno, el Partido Popular vota en contra cuando supuestamente se sacan 1.350.000 para los ayuntamientos. Claro, yo entiendo que no votan en contra de que este dinero se les destine a los ayuntamientos, sino que lo saquen de esa partida de 6 millones. Exactamente. Nosotros lo que decíamos es, bueno, nos parece que todavía hay personas que están sufriendo las consecuencias del volcán, hay situaciones todavía muy difíciles, y por tanto es necesario seguir apoyando a los damnificados. Ya en el presupuesto, cuando se aprueba el presupuesto de Coalición Canaria, nosotros hicimos algunas enmiendas al respecto, ¿no? Porque nos parecía insuficiente. Pero es que no entendemos cómo se va a destinar de esos dineros que están destinados para los damnificados, se van a destinar a los ayuntamientos para cuestiones relacionadas con el volcán. Bien. Nosotros no estamos en desacuerdo. Ya, de hecho, los fondos de solidaridad con esos 3 ayuntamientos ya los pusimos en marcha nosotros, estando en el gobierno, y por tanto nosotros no estamos de acuerdo. Lo que no estamos en desacuerdo para esa alta concreta, pero sí estamos en desacuerdo porque se retiran 1.350.000 euros que estaban destinados a los damnificados. Cuando Coalición Canaria, yo recuerdo que nos pedía hasta 80 millones de euros para los damnificados, que todo el dinero del remanente, que todo el dinero que nos ha gastado un determinado año, que se destinara a los damnificados. Siempre le parecía poco dinero para los damnificados, y llevamos casi ya un año de gobierno de Coalición Canaria y prácticamente de los damnificados, salvo las segundas viviendas que comienzan a pagar algunas de ellas, algunas ayudas a aquellas personas que han perdido esa segunda vivienda, ese negocio, pues
salvo eso, que es muy poco dinero, pues prácticamente no se ha destinado en la realidad dinero por parte de este nuevo equipo de gobierno a los damnificados. Consejero, y hablando de ayudas, ¿sabemos algo de la convocatoria precisamente para las ayudas tanto a los pequeños empresarios como a los autónomos? Nuestra isla, el otro día nos daban las cifras de paro, había aumentado el paro, y nuestra isla sigue necesitando ayuda para el colectivo de empresarios y pequeños empresarios y autónomos. ¿Por qué? Porque son los creadores de empleo y los que mantienen el empleo. Y por tanto tenemos que ayudarlos porque la situación económica, socioeconómica en la isla no es buena. Por eso se implementó esa cantidad de dinero, casi 12 millones de euros en el año 2023, y por tanto no entendemos cómo en el presupuesto del año 24 hay 1.500.000 euros, algo más de 1.500.000, frente a los 12 que se repartió en su momento. Y en estas modificaciones presupuestarias no se incluye ninguna partida para suplementarla, para incrementarla. Y nosotros lo dijimos en el Pleno, no nos parece correcto, no nos parece razonable. Hay que echar una mano a este colectivo. Más de 3.000 empresarios autónomos recibieron una ayuda el pasado año. Eso es una buena noticia porque, bueno, hay un reparto importante para ayudarlos a mantener las empresas, a mantener el empleo en una situación muy, muy complicada. Y eso se lo recordamos también a Coalición Canaria, lamentando que no suplementaran esa partida y que quedara una partida tan baja para este colectivo. Por otro lado, consejero, me consta también que desde el Partido Popular se está solicitando reiteradamente que se convoque el Consejo Sectorial para la reconstrucción y recuperación de la isla de La Palma. Vamos a ver, ¿cuál sería la finalidad de la celebración de este Consejo Sectorial y por qué no se ha convocado todavía? Bueno, el nuevo equipo de gobierno ha entendido que no es necesario. Supongo que si no lo han convocado, a pesar de que se lo hemos recordado, será que consideran que no es necesario. Yo recuerdo que durante mucho tiempo, muchos meses, nos reuníamos los distintos portavoces, los representantes del anterior equipo de gobierno, con los vecinos, con los presidentes de las asociaciones. Recuerdo que había reuniones habituales en las que pues se debatían las necesidades que había en cada momento. Yo creo que había una conexión importante y se nos transmitía las necesidades que realmente tenían esas personas representadas, las personas que estaban representadas allí. Sin embargo, a partir de la entrada del nuevo equipo de gobierno, ellos han optado por otra fórmula, y esta fórmula de participación, claramente, porque hay colectivos de ciudadanos representados en ese consejo, pues aún no se ha convocado. Sería interesante, nosotros lo invitamos, le pedimos que lo hiciera, y yo creo que es interesante que haya representación de las distintas instituciones y que al mismo tiempo haya representación de los ciudadanos y que realmente se vuelva a ese sano debate y análisis de la situación en nuestra isla, cosa que desde hace ya bastantes meses pues no se ha producido. Consejero, permítame, por favor, que nos vayamos a dar un garbeo, ¿no?, por los barrios de Puerto Naos y La Bombilla. ¿Cómo ve actualmente usted la situación que atraviesan estos barrios costeros? ¿Cree usted que se ha ido evolucionando poco a poco o estamos en una fase de estancamiento? Bueno, el nuevo equipo de gobierno por fin recibieron, después de mucha insistencia y con mucho retraso, ciertamente, aquellos detectores, sensores, para colocarlo en la zona de Puerto Naos y de La Bombilla, y eso ha permitido, lógicamente, conocer la realidad más cercana, ¿no?, de cómo se encontraba en cuanto a gases, en cuanto a peligro, esa zona. Poco a poco se ha ido determinando, a través de esa inversión de más de 3,5 millones de euros por parte del Gobierno central, comprometida en el año 22 y ejecutada realmente muy tarde, pues se ha ido comprobando pues la realidad en la que se puede mover, y por tanto ha ido poco a poco abriéndose la posibilidad de que la gente no solo esté en determinadas zonas de allí, sino que además pueda estar en sus viviendas. Pero yo el otro día le hacía una reflexión al presidente del Cabildo, y yo creo que esa es la reflexión que debemos hacer, porque no se trata solo de anunciar 80 o 90 o 100 viviendas más que se unen a todas aquellas que ya puede las personas vivir allí, con carácter, con las limitaciones que hay al respecto, pero bueno, que ya pueden incluso pernoctar en esas viviendas, ¿no? Nosotros lo que le decíamos, le transmitíamos era, yo creo que hay que reflexionar, porque ¿qué está pasando? Porque claro, al final estamos con más de 600 viviendas habilitadas, digámoslo así, pero luego hay 40 familias que están viviendo en esa zona. Por tanto, la pregunta es clara. Y yo le decía al presidente, ¿usted se ha sentado con los colectivos, con esas personas,
para ver si efectivamente qué está pasando, porque podemos imaginarnos y las respuestas son muy diversas, o pueden ser muy diversas, o que tengo miedo, que también tienen derecho a tener miedo, o que hay poca gente, o que bueno, los comercios están cerrados, no hay farmacia, no hay... Bueno, alguna razón habrá, y habrá que incidir en ella para intentar resolverlo, porque la voluntad clara del Partido Popular siempre ha sido facilitar al máximo todo lo que vaya bien de Portonao y de La Bombilla. Y seguiremos así, aunque nos acusen de que estamos intentando romper, con una palabra quizá un poquito más fuerte, pero en fin, romper la dinámica de la apertura paulatina de Portonao. Y eso no es cierto. Lo que sí llamamos la atención, y creo que es normal que se llame la atención, porque la misma gente se llama la atención, porque bueno, si hay tantas viviendas y tampoco están habitualmente en esas viviendas, pues habrá que saber y comprobar qué es lo que está pasando, para intentar poco a poco, y es verdad que con el paso del tiempo se va ayudando, que normalizar una situación muy compleja, muy difícil en esa zona. Usted hacía referencia hace un momento al miedo, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad también de charlar un ratito con el consejero de Educación, el señor Poli Suárez, quien visitó la isla de La Palma precisamente para reunirse, ¿no?, con la comunidad educativa, estudiando, ¿no?, ese posible retorno al centro educativo de Puerto Naos. Y precisamente la pregunta que yo le quería hacer es si usted cree, por ejemplo, por parte de la comunidad educativa, si tienen ya esa confianza o esa tranquilidad para dejar que sus hijos e hijas vuelvan a este centro. En una reunión que tuvimos con posterioridad a la reunión que tuvo el consejero de Educación con la comunidad, pues nos explicaba la situación. Hombre, pues la gente, hay personas que no lo tienen demasiado claro. Y claro, eso no significa que nosotros, como se enfada el grupo de gobierno del Cabildo Insular, como diciendo que nosotros vamos en contra de la apertura del colegio. No. Nosotros estamos a favor de la apertura del colegio en las condiciones que el consejero de Educación del Gobierno de Canarias transmitió a la comunidad, y que era lo que además defendía la comunidad: total seguridad, absoluta seguridad. Y lo que le decía en el pleno el otro día el presidente del Cabildo, que es igual que se produce la apertura o la comunicación al gobierno, que aún no se había producido, la comunicación al gobierno de la posible apertura de ese centro educativo por parte del presidente del Cabildo, que no lo hace porque se levantó una mañana y se le ocurrió, sino que también tiene sus asesores, lógicamente, y esos asesores le indican que con las mediciones que se han hecho ahí, pues casi con entera seguridad para ellos, pueden entrar y por tanto pueden impartir clases. Si el presidente tiene a su colectivo y tiene a sus profesionales, que los tiene, para asesorarlo, lógicamente el Gobierno de Canarias tendrá que asesorarse con, en este caso, con la Dirección General de Salud Pública, y Salud Pública es la que tendrá que decirle al consejero de Educación que todo está en regla y que por tanto puede perfectamente iniciarse el curso allí. Hasta que eso no ocurra, pues difícilmente va a asumir esa responsabilidad, porque es trasladar una responsabilidad enorme al consejero. Y lo más importante, que no tiene la certeza total y absoluta que le debe dar Salud Pública, que es la encargada, la que tiene que dar el visto bueno final para que eso se produzca. Consejero, yo no sé cuál será su opinión respecto, por ejemplo, a las declaraciones que ha hecho el señor Luis Antonio Pajes de la plataforma Jarasco cuando se ha sentado ante este medio de comunicación, ha hablado por los micrófonos de Onda Cero La Palma, y nos comenta que bueno, que puede haber una serie de intereses ocultos, o que incluso hay personas que intentan mentir para dinamitar la vuelta al colegio. Yo no sé cuál es su valoración. No sé dónde está la mentira de lo que yo he podido decir. Yo creo que esa es la misma, lo que se le ha transmitido por parte del consejero de Educación del Gobierno de Canarias a esa comunidad educativa. Y no creo que haya ningún tipo de mentira. Nosotros no estamos diciendo que se pueda o no se pueda. Yo no me atrevo a decirlo, porque no estoy en esa responsabilidad y no tengo los asesores que debo tener para poder decirlo. No sé, el portavoz pues seguramente tendrá pues sus asesores y tendrá a un conjunto de personas técnicamente cualificadas que le han dicho que sí, y bueno, pues muy bien, pues si él cree que se puede ir y esos técnicos creen que se puede ir y el presidente del Cabildo cree que se puede ir, pues bueno, pues falta un informe que creo que es importante no solo para el colegio, sino para todas las actuaciones que se están haciendo, que es el de Salud Pública. Y no sé dónde está la mentira. Salud Pública tiene que decirlo. Lo que es incierto es a veces, de alguna manera, alguien ha dicho como que Salud Pública también está por la labor. Yo no conozco ningún informe de Salud Pública a favor de esa incorporación del centro o la apertura del centro. Por lo tanto,
Hasta que eso no ocurra, pues no, el consejero no ve con buenos ojos, con buen criterio, entiendo yo, la apertura del centro. No veo ninguna mentira al respecto. Esa es la realidad. Y eso es con lo que nos encontramos en este momento, a la espera de que Salud Pública dictamine la incorporación de los alumnos a ese centro favorablemente o de una forma negativa, que también puede ser. Otro de los temas, consejero, que nos preocupa, por supuesto, en la isla de La Palma es la crisis hídrica que estamos atravesando. Hablamos de unos inviernos cada vez más cálidos, unos veranos que se extienden, que se alargan en el tiempo. No podemos olvidar, por supuesto, el cambio climático, la escasez de precipitaciones. Bueno, en definitiva, al final le quiero conducir al municipio de Fuencaliente, ¿no? Estamos ante un proyecto, ¿no?, de una instalación de una desaladora en las costas de Fuencaliente. ¿Cuál es la posición del Partido Popular o incluso de usted como consejero del Cabildo sobre la posibilidad de tener una desaladora en la isla de La Palma? Nosotros no vamos a cambiar de opinión. O sea, hemos dicho lo que decimos en el gobierno, lo decimos en la oposición. Y en el gobierno decíamos, es fundamental para la isla de La Palma el que pongamos más agua al sistema. Por eso pusimos en funcionamiento con la oposición del actual equipo de gobierno, pusimos en funcionamiento 2 pozos que aportaban 1.600 pipas hora, que siguen funcionando, a pesar de que parecía que aquello era una situación completamente irregular, la puesta en marcha y todo lo que ocurre es totalmente lo contrario. Es decir, salvó el sur de Fuencaliente, lo salvó la puesta en marcha de estos pozos, también la actuación que hicimos en el tubo de la Fajana, fundamental, histórica esa actuación para la costa de Aridane, que tenía agua pero no podía transportarla porque el tubo se lo llevó el volcán. Y otra actuación que nosotros teníamos previsto, que era el canal principal de Barlovento a Fuencaliente, que no tiene el 70% de pérdidas, como algunos se empeñan en decir, pero sí tiene pérdidas, se ha mejorado, pero sigue teniendo pérdidas. Hablando la última vez, creo recordar que estábamos hablando de un 15% de pérdidas, que es mucho, pero no es un 70%. Y nosotros decíamos, tenemos que poner en marcha más actuaciones de este tipo. Tenemos que buscar más acuíferos y extraer más agua, y podemos hacerlo. No han querido hacerlo, han tenido tiempo para hacerlo y no han querido hacerlo. Y además de eso, nosotros entendíamos que era necesario tener una desaladora en la isla de La Palma. De hecho, en mayo nosotros solicitamos al gobierno de Canarias, por escrito, suscrito por quien les habla, solicitamos que una de las desaladoras, lógicamente la mejor, que se encontraba en la zona de Puerto Nao, no para dejarla en Puerto Nao, sino para simplemente indicábamos que era de las que estaban en Puerto Nao, pudiera quedarse en la isla de La Palma por si fuera necesario. Esa era nuestra postura, claramente. Mejoras en la red de transporte, hay que actuar urgentemente, había que actuar urgentemente para este verano en otras actuaciones, para extraer más agua de otros acuíferos, y luego ya, lógicamente, mejorar el canal principal, otras actuaciones como los tranques, como lógicamente también el control en el gasto del agua, pero son medidas que teníamos muy claras y que desgraciadamente pues no se han tomado a tiempo, y espero que este verano pues sea lo mejor posible, pero va a ser un verano muy complicado. Consejero, ya para finalizar la entrevista, tengo una duda que me lleva rondando, ¿no?, en la cabeza desde hace unas cuantas semanas, y aprovechando que lo tengo a usted en nuestros estudios de Onda Cero La Palma, teniendo en cuenta que fue usted en la anterior legislatura el consejero de Aguas del Cabildo, yo le pregunto que si la caducidad, por ejemplo, del expediente de la tubería de la Fajana, ¿no?, contra el Consejo Insular de Aguas, no implica la prescripción de la infracción, que estamos hablando de casi 2 millones de euros, ¿por qué desde el Partido Popular se ha llegado a decir que el tiempo les ha dado la razón? Nosotros lo que hemos dicho es que el tiempo nos ha dado la razón en cuanto a la ejecución de esa obra, evidentemente. La caducidad es una situación que provoca la propia administración actuante, es decir, el gobierno central a través de la Dirección General de Costas, que al tener una inactividad produce la caducidad. Si no ha prescrito el hecho que ellos consideran punible, lógicamente pueden iniciar el expediente. Nosotros seguimos con nuestro mismo criterio. Es decir, el presidente del Cabildo se ha aliado con Costas en lugar de con los técnicos que firmaron y que suscribieron y que avalaron, tanto técnica como jurídicamente, que esa obra se podría hacer.
Aquí lo que hay que intentar por todos los medios es que la Dirección General de Costas autorice, porque está solicitado pero está sin respuesta, está solicitada la autorización, autorice definitivamente ese tubo. ¿Se puede autorizar ese tubo? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. La ley dice que ese uso es viable, es posible en el dominio público marítimo terrestre y por tanto si es posible es un hecho objetivo, es decir, ese tubo, si fueran aguas negras estaría prohibido, pero son aguas limpias, aguas de regadío y por tanto se puede hacer allí. Lo único que dice la ley, y ahí está la discrepancia, que los técnicos del Consejo Insular de Aguas consideran una cosa y Costas considera otra, es ¿se podría haber hecho en otro lugar? Claro que sí, que se podría haber hecho en otro lugar, en uno de los dos posibles. Uno no era posible porque el calor impedía la acción, impedía la obra, y el otro, pues sí, al lado en la carretera y seguimos por la carretera y nos cuesta, pues a lo mejor en 10 años tenemos que desembolsar de costes de elevación de ese agua, pues podremos estar hablando de 8, de 9, de 10 millones de euros que al final lo paga el Cabildo o pagan los agricultores, uno de los dos. Uno de los dos va a tener que pagar ese sobrecosto. Y por tanto, nosotros siguiendo la directiva europea que dice toda obra pública debe primar la eficiencia energética, está claro que no hay duda de ningún tipo de que esa actuación es legal, no es irregular, está amparada por la emergencia y tiene todos los informes técnicos jurídicos. Yo le decía al presidente, coja los informes técnicos jurídicos del Consejo Insular de Agua y siéntese en Costa. Porque Costa no está maltratando, igual que no está maltratando con la Fuente Santa, porque como deben saber, Costa nos tiene en los tribunales por el proyecto de la Fuente Santa, porque considera que allí no se puede hacer, es decir, allí surge el agua y Costa dice que aunque surja el agua allí, le da lo mismo. Ustedes tienen que hacer el balneario en otro lugar. Pues esas son las conductas que tiene Costa y yo creo que el Cabildo tiene que defender primero la autorización y por supuesto que no se le imponga ningún tipo de sanción al Consejo Insular de Aguas porque creo que estamos en derecho y estamos con una obra emblemática histórica para la isla que no merece el castigo que se está produciendo con la isla de La Palma y con esa actuación fundamental que llegamos a tiempo para el sector primario, en este caso para toda la zona del Valle de Aridane. Por tanto, instar, porque el tiempo nos ha dado la razón, esa obra era necesaria, indispensable, y no había otra fórmula de hacerlo por emergencia, si no estaríamos todavía discutiendo por dónde íbamos a poner esa tubería, y al final las consecuencias serían nefastas, tremendas para la economía insular. Aquí nos despedimos. Carlos Cabrera, consejero, muchísimas gracias. Gracias. De este medio le agradecemos este ratito que ha compartido con nosotros. Gracias.